Dios les bendiga a todos. Soy el apóstol Samuel Ramírez. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo podcast. El día de hoy me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos bien contentos de estar aquí un día más, otra semana más. Y yo sé que nos vamos a gozar, que vamos a aprender y esto va a estar tremendísimo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy poderoso. Vamos a estar hablando del tema brujos en la iglesia. Creo que el tema dice mucho por sí solo. Brujos en la iglesia. Y traigo en sí mucha información. Quiero entrar rápido en lo que es este tema para que lo podamos desarrollar. En sí, la semana pasada hablamos del tema brujería, hechicería y adivinación. No sé si recuerdas, que estuvo tremendo también, estuvo muy bueno. Brujería, hechicería y adivinación, usted lo puede encontrar en YouTube. Si no lo miró, se lo recomiendo, está muy bueno. Y eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y concluimos el podcast de la semana pasada con una historia muy poderosa que a mí me ha bendecido muchísimo. Y me gustaría empezar este podcast con esa misma historia. Sí. Creo que va a ser de mucha bendición. Y quiero empezar con esta historia porque usualmente las personas miran la primera parte del podcast, la mayoría, y no alcanzan. Muchos no se quedan hasta el final. Sí. Y creo que esta historia está tan buena que debemos de empezar con esa historia. Y básicamente la historia se trata de un general que quería conquistar una ciudad. Fue a la guerra en contra de aquella ciudad. Y aquella ciudad tenía un ejército muy fuerte, muy poderoso. Y cuando va a la guerra, un general de más alto rango se le acerca y le hace la pregunta: oye, ¿cómo vas a conquistar esa ciudad tan fuerte, tan grande, tan poderosa? Y el general le contesta y le dice: bueno, es que envié 4 grupos de soldados. Uno va a atacar por el norte, el otro por el sur, el otro por el este y el otro por el oeste. Y todos van a atacar al mismo tiempo. Pero no pienso ganar la batalla con esos 4 grupos, sino con el 5º grupo. Y el general de más alto rango le contesta y le dice: ¿y dónde está ese 5º grupo? Y el general le contesta y le dice: bueno, están dentro de la ciudad. El 5º grupo es un grupo de traidores. Mira qué tremendo. Que están infiltrados, están dentro y van a traicionar a la ciudad atacándola desde adentro para afuera. Y eso en realidad me impactó mucho porque imagínate una ciudad muy fuerte con un ejército muy tremendo que nadie la podía conquistar, que muchos trataron de conquistarla, enviaban sus ejércitos para tratar de entrar en ella, conquistarla, pero nadie podía. Bueno, este general fue muy sabio y logró infiltrar a un grupo de soldados y estaban adentro trabajando en la ciudad como si fueran parte de la ciudad, pero eran soldados que estaban infiltrados y traicionaron a la ciudad. Y creo que esto nos enseña algo muy poderoso porque la semana pasada estuvimos viendo que la iglesia de Jesucristo es muy fuerte, es muy poderosa. La Biblia dice que ni las puertas del Hades, o sea, ni el mismo infierno puede en contra de la iglesia, porque la iglesia de Jesucristo es muy fuerte. Entonces, cuando la iglesia de Jesucristo se enfrenta en contra de los brujos no van a poder, porque la iglesia es demasiado fuerte. Pero cuando los brujos logran infiltrarse a la iglesia, ahí es cuando tenemos problemas. Yo creo que eso es como la debilidad más fuerte, saber el momento que estén dentro de la iglesia, o sea, los agarra desapercibidos a todo mundo, saber que estén dentro. O sea, qué tremendo como esta historia. Sí, imagínate, o sea, el ataque de adentro uno no lo espera. Sí. Uno está esperando el ataque de afuera y está enfocado con el ataque de afuera.
pero nunca espera uno el ataque de adentro. Es más, uno no se imagina que puede haber infiltrados trabajando desde adentro para afuera. Entonces, esos son los peligrosos, los brujos que están dentro de la iglesia. Aquellos que han logrado meterse, se han infiltrado, están trabajando, tal vez en la visión, tienen ministerio, cantan, tocan algún instrumento, tal vez son ujieres, tal vez pueden ser hasta pastores, sí. No sé, están infiltrados dentro de la iglesia y esos son los brujos peligrosos. Esos son los brujos que tienen la capacidad de destruir iglesias. Ahora, tal vez se oiga raro esto y dice la gente, bueno, no es posible que una iglesia se pueda cerrar por un brujo. Claro que es posible. Lo vemos todos los días. Sí. O sea, iglesias se están cerrando todo el tiempo. Por ejemplo, en mi caso, yo crecí en la iglesia cristiana y puedo hacer memoria y recordar muchas iglesias que se han cerrado con los años. Y muchas de ellas tal vez fue porque el enemigo se logró infiltrar, los brujos se lograron infiltrar y trabajaron desde adentro para afuera. Wow, y yo creo que ahí es donde uno como iglesia, aparte del liderazgo o dentro de teniendo un cargo, saber realmente el discernimiento y poder detectar eso. No sí. Solamente estar al cuidado de atacar, de que no vengan los brujos o no venga el ataque de afuera, sino también estar mirando de adentro. Wow. Quédense conectados, especialmente los pastores que me están viendo. Tal vez usted tiene brujos trabajando en su iglesia. Tal vez hay brujos infiltrados en su iglesia, pero este podcast va a descubrir a un montón de personas. Este podcast los va a exponer para que la gente los mire y especialmente los pastores y puedan protegerse. Sí. Entonces aquí entra la pregunta del millón. ¿Quiénes son los brujos que operan desde adentro de la iglesia? Sí. Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Sí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los brujos que operan desde adentro? Sí. Bueno, son las personas que operan en rebeldía. Mira qué tremendo. Son los rebeldes. No necesariamente aquellas personas que le sirven a Satanás descaradamente. No necesariamente aquellos que se visten de brujos o están tatuados con tatuajes de hechicería, brujería. No necesariamente ese tipo de brujos, no. Son personas cristianas, pero que son rebeldes. Están dentro de las iglesias, pero opera en ellos un espíritu de rebeldía. Ahora, todo rebelde es un tipo de brujo. Wow. Y grábense lo que estoy diciendo. Todo rebelde es un tipo de brujo. O sea, podemos decir, entonces es brujo una persona rebelde, es como si fuera un tipo de brujo. Es un tipo de brujo, definitivamente. Aquellas personas que no se saben sujetar, sí. Que no siguen instrucciones, wow. Esos rebeldes. Sí, y lo vamos a probar con la Biblia, sí. Porque no podemos solamente estar hablando nomás porque queremos, vamos a probarlo bíblicamente. Mira lo que dice 1 Samuel 15:23, en la Nueva Versión Internacional. Dice, la rebelión, o sea, la rebeldía, sí. Dice, es tan pecaminosa como la hechicería. Otra versión dice, la rebeldía es equivalente a la hechicería. Wow. Entonces, rebeldía y hechicería es la misma cosa. Wow. Son del mismo nivel, es lo mismo. Rebeldía y hechicería es lo mismo. Entonces, cuando una persona es una persona rebelde, es un tipo de brujo. Y lamentablemente hay muchos metidos dentro de las iglesias. Hay muchos. Ahora, este versículo está hablando obviamente de Saúl, el rey sí. Saúl. Todos hemos hablado acerca de este hombre, el primer rey de Israel. Y lo interesante es que la Biblia dice que Saúl era un hombre que tenía el Espíritu Santo. Tenía el Espíritu Santo, profetizó, era un hombre obediente que empezó bien. Y te digo, empezó bien porque si lees la historia, te das cuenta que la primera vez que él aparece en la Biblia, andaba buscando
las asnas de su padre. O sea, el papá lo mandó a hacer algo y él obedeció. Entonces era un jovencito obediente, era un jovencito que tal vez amaba a Dios, Dios se fijó en él, el Espíritu de Dios estaba con él, en sí vino sobre él el Espíritu Santo en varias ocasiones. O sea, era un hombre que empezó bien, pero lo más tremendo es que en algún tiempo de su vida logró que el espíritu de rebeldía se le metiera. Wow. Y el espíritu de rebeldía es equivalente al espíritu de brujería. Por lo tanto, fíjate, cuando lo vemos en la Biblia, la última vez que lo vemos en la palabra, lo vemos consultando a una bruja. ¿Por qué? Porque él tenía el espíritu de brujería y se conectó con una bruja que tenía el mismo espíritu de brujería. Entonces, los espíritus de brujería se unen. Y es por eso que los rebeldes se unen. No sé si has mirado en la iglesia, cuando hay un rebelde, siempre como que conecta con el otro rebelde. Con otro que está igual, con el mismo espíritu. ¿Te has fijado en eso? Sí. Es algo tan real. O sea, fíjate qué tremendo que Saúl empezó bien, como hay muchos que han empezado bien. Sí. Hay muchos que aman a Dios, se entregan a Dios, se convierten a Cristo, empiezan a la iglesia, pero de repente se descuidaron y se les metió el espíritu de rebeldía. Y ahora están en la iglesia, pero son rebeldes. Y la rebeldía es equivalente a la hechicería. Y fíjate qué tremendo que esto le pasó a Saúl. Y al final de su vida se conecta con una bruja, va y consulta a una bruja. Entonces, ¿por qué? Porque ambos tenían el espíritu de brujería. Entonces, esto es lo mismo que pasa en las iglesias. Yo lo he visto un montón de veces y lo he visto a todos los niveles. O sea, lo he visto en el área ministerial, pero también con la gente. O sea, cuando una persona tiene el espíritu de rebeldía, siempre va a conectar con el otro rebelde. Siempre. Fíjate, cuando una persona sale de la iglesia, y voy a aclarar esto, si alguien quiere salir de la iglesia en buen plan, es válido. Si alguien no se identifica con la casa, si alguien no cree en lo mismo, si alguien no está a gusto o si alguien se movió demasiado lejos y no quiere venir, es válido. O sea, gloria a Dios, que se vaya a otro lugar, está bien. No somos enemigos, somos parte del mismo cuerpo de Jesucristo. Sí. Pero hay gente que no se va así. La mayoría de personas que se van de una iglesia no se van así bien, se van mal. Salen en rebeldía. Y yo me he dado cuenta que cuando un rebelde se va, todos los rebeldes le comentan en Facebook. Fíjate. Sí. Es una realidad esto. O sea, si alguien en rebeldía se va de la iglesia, como que es un imán y de alguna forma mueve a los que todavía están en la iglesia, pero que tienen espíritu de rebeldía, como que les mueve algo y tratan todavía de conectarse, batallan para separarse. ¿Por qué? Porque tienen el mismo espíritu de rebeldía, brujos en la iglesia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y aún ha tocado mirar, me ha tocado ver, como dice, que son del mismo espíritu, que no necesariamente se relacionan. O sea que cuando son del mismo espíritu, esas personas tal vez no tenían una relación de amistad ni nada, sí, pero por el espíritu que traen, se unen. O sea, que no necesariamente es porque, es que se está yendo porque eran muy amigos. No. Sí. O sea, ni siquiera tenían amistad, pero al salir la persona por traer ese espíritu y el otro tener el mismo, hay esa conexión. Mira, yo conozco gente que no se hablaban, que se caían mal, que no se soportaban, no podían estar en el mismo lugar. Pero cuando uno entra en rebeldía, se une, es como un imán con el otro que está en rebeldía. Aunque en un tiempo de su vida se hayan caído mal, no se podían ver, sí, pero por causa de esos espíritus de rebeldía, ¡jum!, es como si se unieran dos imanes. Es algo terrible. Entonces, bíblicamente hablando, la brujería está conectada con la rebeldía, con la rebelión. Y donde quiera que hay rebelión o rebeldía, hay brujos operando. Hay brujería operando. Si en el redil hay rebeldía, hay brujería operando en ese redil. Si en la iglesia, si en el grupo de los sugieres, si en el grupo de las cámaras,
si en el grupo de los niños, si en el grupo de la música, de la alabanza, donde quiera que hay rebeldía, hay algún tipo de brujería operando en ese lugar. Y qué tremendo, porque esto es algo tan real que lo vemos por todos lados. La rebeldía es algo que está por todos lados. Wow. ¿Y puede la persona que está rebelde ponerse a arrepentirse para ponerse bien? ¿O casi usualmente es difícil? Es difícil porque ¿verdad? Creo que ya ahí entra el trato de Dios con la persona. Wow. Imagínate, o sea, una persona que batalla con la rebeldía, es bien difícil que cambie. Sí. Pero sí he visto yo a mucha gente cambiar, humillarse, pero no, usualmente ese tipo de personas no se arreglan cuando el pastor los corrige o cuando el apóstol habla con ellos. Ese tipo de personas no cambia de esa manera. Sí. Es como que tiene que llegar el trato de Dios y empieza a pasar por situaciones bien difíciles hasta que la persona vuelve en sí y se desprende de toda rebelión, de toda brujería. Ahora, creo que debemos de hacernos esta pregunta porque la brujería, pregúntenle a cualquier líder, a cualquier pastor, a cualquier apóstol, la brujería está por todos lados. La rebeldía es algo tan común en este tiempo, o sea, lo vemos en todos lados, en los trabajos, lo vemos en nuestra sociedad, lo vemos en la familia, lo vemos en las compañías, en cualquier institución, organización, en cualquier redil, en cualquier iglesia. O sea, la rebeldía es algo muy, muy común. Sí. Y en sí yo me puse a investigar porque dije, ¿cómo es esto? ¿Por qué tanta rebeldía? ¿Por qué es tan normal en este tiempo la rebeldía? Y leí algo que me llamó mucho la atención. Fíjate, en Estados Unidos, en 1960, entró muy fuerte la rebelión en los jóvenes. Ahora, fue promovida por grupos musicales que empezaron a surgir en todas partes del mundo en sí, pero más en los Estados Unidos, grupos que promovían, por ejemplo, el sexo fuera del matrimonio, las drogas, la rebelión en contra de los padres. Y mucha música de los 60s, de los 70s, es música así. Haz lo que quieras, no tienes que obedecerle a nadie, no tienes que someterte a nadie, tú eres único, tú eres especial, tú haz lo que tú quieras, vida solo hay una. Mucha de esa música salió en el 1960 y los jóvenes recibieron esa doctrina, si se puede llamar así, sí, o esa forma de creer, que en ese año empezó la rebeldía a todo lo que da. Wow. Antes del 1960 se dice que la gente era diferente, los jóvenes eran diferentes, tenían respeto para su casa, para sus papás. Los papás tenían una cierta influencia sobre los hijos y no le levantaban la voz. O sea, había un respeto tremendo. Pero del 1960 para acá, los grupos de música empezaron a agarrar jóvenes y estos jóvenes empezaron a escuchar este tipo de música. Se les metió tan fuerte que se rebelaron. Se rebelaron en contra de los padres primeramente. Se rebelaron en contra del gobierno. Fíjate, hay tanto joven en contra del gobierno, de instituciones. Pero lo más tremendo, que esa rebeldía logró entrar a la casa de Dios. Wow. Logró entrar a la iglesia. Y ahí es donde entró la brujería, dentro de la iglesia. O sea, es muy común que también los padres dentro de la casa de Dios, las familias de la iglesia, las familias cristianas, también batallan con sus hijos por causa de la rebeldía. O sea, no solamente afectó al mundo, o sea, afectó a la iglesia también. Y ahí entró esa rebelión tan fuerte. Sí, porque es algo que lo vemos en las iglesias, los hijos con los padres, en que ya no se perdió el respeto, sí, se perdió la autoridad. Antes, como dice usted, es verdad, porque antes había un respeto hacia los padres, hablándoles de usted. Había un respeto y eso ya se perdió y ya es de tú, ya es de... Y se perdió todo eso y se miró
cómo hubo ese cambio y Sí. todo eso desde que ha entrado la rebeldía a Sí. acaparar tanto. Y todo promueve la rebeldía. Sí. Fíjate, todas las películas que están saliendo, la mayoría, no todas, pero la mayoría promueven rebeldía. Sí. La música, rebeldía. Aún la música mexicana, latinoamericana, la música en inglés, toda la música promueve la rebeldía. Sí. Es algo que es muy fuerte y está afectando a nuestras generaciones. Sí. Ahora, ¿qué es la rebelión? Porque tal vez haya alguien que se esté preguntando qué es la rebeldía o qué es la rebelión. Y creo que podemos hablar mucho acerca de eso. Pero básicamente la rebelión es la desobediencia a la autoridad. Cuando hay una autoridad y se desobedece la autoridad, ya es rebeldía. Entonces, hay mucha rebeldía aún dentro de la iglesia porque en la iglesia hay autoridades. O sea, Dios estableció autoridades. Por ejemplo, un apóstol es una autoridad. Un pastor es una autoridad. Un profeta es una autoridad. Un líder de alabanza es una autoridad. Un líder de los ujieres es una autoridad. Entonces, hay muchas autoridades en la iglesia y cada vez que se desobedece a la autoridad, bueno, hay rebeldía, hay brujería, hay un brujo operando ahí. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo a la autoridad. Ahora, ¿a quién puede atacar la rebeldía o la brujería? Bueno, primeramente al liderazgo. Primeramente al liderazgo. Y esto es algo que el Señor me ministró ahorita. Nota que hablamos de Saúl. Sí. Y nota que Saúl, esto está tremendo, Saúl era el rey de Israel. O sea, no estamos hablando de un miembro de la iglesia, no estamos hablando de cualquier persona. O sea, era un hombre que era un líder. Era el líder de Israel. Sí. O sea, primeramente ataca al liderazgo. Y creo que los líderes siempre van a tratar de ser influenciados o atacados por el espíritu de rebeldía. Ahora, en Gálatas capítulo 3, donde dice, oh Gálatas insensatos, no sé si recuerdas, sí. lo hablamos la semana pasada, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Sí. Otra versión dice, ¿quién os embrujó para no obedecer a la verdad? O sea, le está hablando a toda la iglesia. Nota que no solamente le está hablando a cierto grupo en la iglesia. Le está hablando a toda la iglesia, incluyendo los líderes de la iglesia. Sí. Entonces, los líderes de la iglesia estaban en rebeldía. Y lamentablemente, hay muchos líderes que están en rebeldía. Hay muchos líderes que son brujos, por decirlo así. Wow, qué Sí. tremendo. Y ahí es donde damos la entrada a que este espíritu se apodere con más Sí. poder. Porque si los líderes que están enfrente Wow. entran en rebeldía, Wow. la gente que está debajo de ellos Wow. los influencian a que entren también. Sí, porque todo corre de la Sí. cabeza. Hemos enseñado esto Sí. varias veces. O sea, todo empieza en la cabeza. Sí. Si la cabeza está rebelde, bueno, todo mundo va a estar rebelde. Sí. Entonces, es algo sobrenatural, pero hay apóstoles en rebeldía, profetas, pastores, maestros, los 5 ministerios, operando rebeldía en ellos, hijos rebeldes. El liderazgo es afectado cuando hay rebeldía y lamentablemente los 5 ministerios pueden operar en rebeldía. Y esto es lo más tremendo, que puede haber un apóstol en rebeldía. Wow. Por ejemplo, ¿cuántos apóstoles no vemos que no tienen cobertura? Sí. Hay muchos apóstoles que no le rinden cuentas a nadie. O sea, ellos son unitarios. Nadie le dice nada. Ellos se inventan cualquier cosa y nadie les llama la atención. ¿Por qué? Porque no se someten a nadie y son apóstoles. Entonces, ahí ya están en rebeldía. Sí. Vemos también pastores. ¿Cuántos pastores no tenemos que no tienen cobertura? Sí. Y lo tremendo que quieren el beneficio, pero no quieren sujetarse. Sí. Hay tantos pastores. Y esto apenas yo me estoy dando cuenta porque en realidad yo estoy enfocado aquí en la iglesia, en casa. Y hay tantos pastores que me están llamando y me piden material, me piden ayuda. Y uno trata de ayudar porque unos
se siente tiene ese cariño, ese dolor por el cuerpo de Cristo, uno trata de ayudarlos, pero yo me doy cuenta que la mayoría solamente quieren el beneficio, pero no quieren sujetarse a nadie. Sí. O sea, son pastores que no quieren una cobertura, no quieren la responsabilidad de tener una cobertura espiritual. Por ejemplo, es bien común aquí en nuestra ciudad que pastores dividan una iglesia. Un grupo de personas o una pareja dividieron la iglesia, pum, abrieron la de ellos y ahora tienen su propia iglesia, pero es una iglesia que empezó en rebeldía. Sí. Y eso es bien común, ¿o no? Sí, eso es muy común y la gente no se da cuenta de eso. Y sí. hay tan tristemente iglesias así donde la gente va ahí, se congrega ahí y no sabe que fue fundada o crecida de la rebeldía, porque esos pastores salieron en rebeldía o salieron mal de la iglesia donde estaban y formaron su iglesia y la abrieron y la gente está ahí. Qué importante llegar a una iglesia y saber cómo se fundó la iglesia, cómo empezó. Si no, empezó en rebeldía. Uno tiene que saber estas cosas, porque esto es el pan diario. Sí. Hay tantas personas, líderes, copastores, por eso no creo en los copastores. Es más, tener copastor no es bíblico. Dejen de tener copastor, no es bíblico. Y fíjate, ¿cuántos copastores no dividen las iglesias? Se llevan un grupo de 20, de 30, de 50, de 100, abren su propia iglesia y es algo que pasa todo el tiempo. Sí. O sea, pastores en rebeldía, no solo pastores, profetas, un montón de profetas. La mayoría de profetas no tienen una autoridad. Wow. La mayoría de profetas no tienen una cobertura. No se sujetan a nadie. La mayoría de ellos. Es más, no quieren obedecer un protocolo profético. Ellos quieren simplemente profetizar, pero no quieren sujetarse a nadie. ¿Por qué? Por la rebeldía. Y todos estos que estoy mencionando son brujos metidos dentro de la iglesia. No me importa si tienen ministerio. Sí. Si están en rebeldía, son un tipo de brujos operando en el ministerio y están dentro de la iglesia. Wow, esas personas son peligrosas, pueden destruir iglesias. Maestros que están en rebeldía, que son brujos, enseñan cosas que no fueron establecidas por una autoridad o por un padre espiritual o por los ancianos de la casa. Escuché una historia bien tremenda que tenían un maestro en la iglesia y el maestro enseñaba, pero en una ocasión cuando se iba el pastor no podía llegar, le daba la oportunidad y él metía otras cosas que no debía de enseñar. O sea, cosas que iban contrarias a lo que el pastor creía. Sí. Y qué tremendo, o sea, hay tantos así que quieren sacar su religiosidad y quieren imponerla sobre el pueblo. Si el pastor se descuida, meten otra enseñanza, meten otra cosa, están en rebeldía. Sí. Porque creo que cuando uno está en una casa, uno tiene que sujetarse a la doctrina de esa casa. Sí. Y hay tantos así queriendo enseñar otra cosa que no se cree en esa iglesia. Y qué tremendo, porque por ejemplo, cada uno de los 5 ministerios, muchos de ellos viajan o van a diferentes lugares, sí. Van a diferentes iglesias a ministrar, a predicar, a profetizar, imponen manos y están imponiendo la rebeldía sobre la gente. Sí. A los lugares donde van cada uno de ellos, o sea, transmiten eso. Y qué tremendo, porque la rebeldía, recuerda, es equivalente a la brujería. Entonces, cada vez que imponen manos, de alguna forma le están dando brujería al pueblo. Wow. Brujos metidos en la iglesia. Y de esto hay un montón. Sí. Pudiéramos, yo creo, hablar muchísimo de este tema. Es triste porque aún, fíjate, en lo más mínimo, aún dentro del grupo de alabanza, yo veo brujería dentro de los grupos de alabanza. Casi la mayoría, aún los grupos muy famosos, fíjate, sí. Los grupos muy famosos siempre están cambiando de líder. Sí. Porque es muy difícil que un líder se mantenga en un grupo famoso. Y en cualquier grupo, no solamente en un líder, en un grupo famoso. En cualquier grupo. ¿Por qué? Por causa de la rebeldía de los integrantes. Fíjate nomás. Esto es algo que lo vemos en todos lados. El grupo de alabanza. Y son los que ministran en la iglesia. Sí. Son los que están encargados de que la presencia de Dios baje
se manifieste, se mueva. Pero cuando los integrantes del grupo deciden no obedecer al líder, ya están en rebeldía. O sea, ya hay rebeldía. Ya hay un tipo de brujería y Dios no se mueve de esa manera. O sea, ¿cómo queremos bajar la presencia de Dios si estamos en rebeldía? Dios no se puede mover así. Dios nunca va a apapachar lo que es la brujería dentro de la iglesia. O sea, ¿hasta qué manera se filtra la brujería dentro de la iglesia? O sea, Sí. dentro de cada uno de los líderes, dentro de la alabanza. Sí. O sea, qué triste, por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Demasiado cuidado. Bueno, ya vimos que ataca al liderazgo, Sí. pero también ataca a los hijos de la casa. Sí. O sea, no solamente los líderes, estamos hablando mucho de los líderes de acá, no solamente los líderes, o sea, a todos, Sí. en general, los hijos de la casa. ¿Cuántos pastores no tenemos batallando con personas dentro del redil? Sí. A mí vienen los pastores, me traen cada historia de una familia que llegó y desde que llegó han sido puros problemas, no se sujetan a nadie, no quieren obedecer, no siguen el orden, no siguen la visión, no siguen el protocolo. Y uno dice, pues, ¿qué está pasando? Hablen con ellos. No, ya hablamos con ellos, pero no hacen caso, no nos obedecen. O sea, literalmente la rebeldía no solamente se mueve en el liderazgo, se mueve en todos lados. Sí. Aún con los hijos que se están añadiendo a la casa. Esto es algo tremendo. Lo vemos a todos los niveles. Por ejemplo, cuando hablo de todos lados, y esta, no sé si meterme aquí o no, pero las esposas que no se sujetan a sus maridos. Hay rebeldía ahí. I'm sorry. Si alguien se ofende con la palabra, hermana, y usted que me está viendo ahí, no me apague el podcast. Hay hermanas que son muy cristianas, hablan en lengua, levantan las manos, caen y dan marometas, pero no se sujetan al marido. Sí. Entonces son brujas metidas en la iglesia. Toda hermanita, escúcheme bien, toda hermana que es muy cristiana en la iglesia, que habla en lenguas, que ministra, que profetiza, que impone manos, no me importa lo que haga. Si usted no se sujeta a su marido, usted es una bruja en la iglesia. ¿Por qué? Porque la rebeldía es equivalente a la brujería. Sí. Primero hay que sujetarse para poder moverse en lo sobrenatural. Sí. No queramos movernos en lo sobrenatural de Dios, manifestar la presencia de Dios, el poder de Dios, si no podemos sujetarnos. O sea, mujeres, sujétense a sus maridos. Sí. Lo mismo los hijos, sujétense a los padres. Esto es algo básico. O sea, los hijos, sujétense a sus papás. Sí, y qué tremendo que tan solo con algo tan simple afecta tanto. Sí. ¿no? O sea, por ejemplo, en esto de las mujeres, Sí. o sea, es algo que se podría, ¿a poco con eso ya sería bruja? Dirían las hermanas Sí. que están mirando. Y sí, porque ya eso es equivalente a la brujería. Sí. Y ya ahí está robando lo que esté haciendo, lo que esté trabajando dentro de la iglesia o Sí. no dentro de la iglesia, ya está afectando porque ya entró la brujería ahí. Sí. No, esto es algo terrible. Se maneja a todos los niveles, la esposa con los maridos, con el marido, o los hijos con los padres, sí. o por ejemplo las personas aún dentro de la iglesia. Estaba escuchando un testimonio que me llamó mucho la atención de un pastor que tenía una iglesia muy pequeña y llegaron 2 hermanas a la iglesia. Y cuando llegan, ellas hablan con el pastor y le dicen, bueno, es que a nosotros Dios nos usa y queremos congregarnos en la iglesia, pero Dios nos usa. Tenga cuidado con esa gente que llega así. Usualmente hay un foco de alerta, un foco rojo ahí. Pero estas hermanas llegan con el pastor y, pastor, queremos congregarnos, queremos ser parte de la iglesia, pero Dios nos usa. Yo hablo en lenguas y ella me interpreta. Y dice que pues él emocionado porque era una iglesia muy pequeña y les dijo, no, pues sí, bienvenidas. O sea, gloria a Dios que se quieren añadir. Y el primer domingo él está predicando y de repente en plena prédica se para hablando en lenguas. Y la otra, interpretar lo que estaba entendiendo, supuestamente. Entonces,
Eso fue como algo diferente. La iglesia se gozó, el pueblo cayó en bendición y gloria a Dios. O sea, Dios hablándonos. O sea, la hermana hablando en lengua, y la otra interpretando lo que estaba escuchando y a toda la gente. Entonces fue algo muy sobrenatural. Todos se quedaron sorprendidos y wow, o sea, Dios nos acaba de hablar. ¡Qué tremendo! Bueno, Sí. el otro servicio pasa exactamente lo mismo. Y el otro servicio exactamente lo mismo. Y cuando ya una persona empieza a romper el orden del servicio, no viene del Espíritu Santo. Grábense eso, por favor. Cuando una persona rompe el orden del servicio, eso ya no es el Espíritu de Dios. Esas ya son las emociones de la gente. Y este pastor dice que se empezó a preocupar porque decía, oye, pero pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ya estoy como pensando qué es lo que van a decir cada domingo. O sea, cada servicio traen una Lo palabra mismo, sí. diferente. Entonces, él se pone a analizar lo que supuestamente Dios le hablaba a la gente y todo era para controlar al pueblo. Wow. Y resulta que estas dos mujeres tenían a toda la iglesia en un tipo hechizo. O sea, lo que ellas decían, eso era. Ya la voz del pastor ya no contaba. ¿Por qué? Porque ahora Dios mismo supuestamente les hablaba a toda la iglesia. O sea, eso era Dios hablándole al pueblo lo que ellas decían, Sí. ya no la palabra del pastor. No la palabra. O sea, el pastor decía, ¿saben qué? Vamos a hacer esto y esto y esto y esto otro. Y aquellas hermanas decían, no, pues el Señor está diciendo que no hagan eso, que hagan esto, que hagan... O sea, contradiciendo al Sí. pastor. Y el pastor empezó a notar que eso ya no era normal. Sí. O sea, estaban manipulando a toda la iglesia. ¿Y cuántas iglesias no tenemos así? Sí. Que alguien ahí empieza a manipular a toda la iglesia. Simplemente porque tal vez tiene un don o algo. No. O sea, para eso Dios puso autoridades. Sí. Si fuera diferente, entonces Dios nunca hubiera levantado pastores. Sí. Pastor que me está viendo, no se deje manipular por esa bruja que usted tiene en la iglesia. Tenga discernimiento. Y lo que está hablando no es de Dios. No puede Dios interrumpir el orden del servicio. Sí. O sea, Dios, claro, es soberano, pero es su orden. Sí. No es que el pastor va a estar predicando y alguien va a profetizar y otro. No, eso no es así. Sí. Hay tiempos para todo. O sea, yo creo en estos dones. Lo hemos vivido aquí en la iglesia y es algo sobrenatural cuando Dios habla. Sí. Usualmente yo le doy lugar a la gente para que use los dones, pero ya cuando empiezan a interrumpir el servicio, automáticamente sé que no viene de Dios. Y hay que tener cuidado con esas cosas. Porque ya está fuera del orden. Sí. Y ya si está fuera del orden, pues ya no es Dios obrando ahí. Sí. Sino ya ahí. Y qué tremendo que por medio de profecías o de una palabra se manipule al pueblo de esa manera. Por eso luego la gente dice, oh, ya no, pero qué manera correcta de identificarlo. Si está fuera del orden de Dios, ya Sí. no es Dios hablando ahí. Claro que no, o sea, es algo tremendo. Sí. Esto lo estamos viendo por todos lados. Sí. Hay brujos disfrazados dentro de la iglesia y quieren meter a Dios en su asunto para manipular a la iglesia. Ya cuando hay algo, algo está manipulando a la iglesia, no es de Dios, es brujería, es hechicería. Por ejemplo, la historia y esto es muy común, de profetas que llegan a la iglesia. Un profeta llega a la iglesia y quiere profetizar cuando quiere, interrumpir el orden del servicio, pararse a medio redil o pararse a medio servicio a decir así dice el Señor y tengo una palabra profética para ti. Eso no es así. Eso está también interrumpiendo el orden del servicio. La Biblia dice, y es muy clara, que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. En otras palabras, el profeta puede dar la palabra cuando él quiera. Y lamentablemente los profetas en ocasiones no saben respetar el protocolo profético. Wow. O sea, hay tanto profeta así, es que no es que Dios me dijo que lo tengo que decir y lo voy a decir. No. Hay que respetar las autoridades. Hay que saber cuándo se profetiza, cuándo no se profetiza. Si un profeta está interrumpiendo el orden del servicio, es una persona que está en rebeldía y es un tipo de brujo que quiere manipular a la gente con sus profecías. Sí.
Hay que pararle el alto. Esa gente no se puede tolerar en las iglesias ni en los rediles. Necesitamos pararle el alto a toda esa gente. Y sacar ese espíritu de brujería, porque por medio de ahí ya entró la brujería. Sí, todas estas personas están, que acabamos de mencionar, en rebeldía, están operando desde adentro, fíjate, de la iglesia. No estoy hablando de gente de afuera, porque sabemos que hay brujos que están operando desde afuera, enviando maldiciones, enviando hechizos, como lo dijimos la vez pasada, pero no hay tanto problema con esos. ¿Por qué? Porque están desde afuera y desde afuera no pueden destruir a la iglesia. Lo peligroso son los de adentro, son la gente que está disfrazada. Son aquellos que están dentro de la iglesia, pero son brujos, están en rebeldía, no se sujetan a nadie, no oyen a su pastor, no se sujetan a su pastor, no le hacen caso a nadie. Y ahí están sentaditos en la iglesia, pero están en rebeldía. Esto es algo tremendo. Esos sí pueden destruir a la iglesia. Ahora te voy a decir esto, y esto es bien tremendo. Usualmente hay dos espíritus que entran en esas personas. Todo el que está en algún tipo de rebeldía y es un brujo en el ámbito espiritual, se le meten uno de estos dos espíritus. Está el espíritu de Balaam y el espíritu de Jezabel. Espíritu de Balaam y espíritu de Jezabel. Balaam era conocido por maldecir o tratar de maldecir al pueblo de Dios. Ahora, muchas de estas personas que están en rebeldía, fíjate, la mayoría de ellos constantemente están maldiciendo. Wow. Siempre. Por siempre. Cuando una persona no está de acuerdo y está en rebeldía, no se quiere sujetar, siempre su rebeldía la va a manifestar por la boca. Y siempre trata de maldecir. No, es que así no es. No les va a ir bien. No hay buena atmósfera. No va a crecer el redil. Esas son maldiciones. Cuando una persona está hablando de esa manera, está maldiciendo. Sí, wow. Y se ve mucho eso. Es muy común, la verdad, que se ve mucho eso dentro de la iglesia, que cuando no quieren sujetarse, empiezan a decir, no, o se les da una orden, o esto no lo hagas. Ok, pero y están hablando. Maldiciendo. Hasta que ahí están maldiciendo. Sí. O sea, qué tremendo. No, y amenaza. No, eso no es así. Si quieres que lo hagas, me voy de la iglesia, me voy de la casa, me salgo del redil, me voy para otro redil. Amenazan y constantemente están maldiciendo. Pero esos maldicen desde adentro, no de afuera. Eso es lo triste. Que empiezan a maldecir desde adentro. Imagínate, si tienes a un brujo en el redil que está en rebeldía y no está de acuerdo, ese brujo no maldice de afuera, maldice desde adentro del redil. ¿Por qué? Porque tiene rebeldía en el corazón. Wow, qué tremendo. Ay, eso está tremendo. Entonces, Balaam, el espíritu de Balaam, pero también todos hemos oído acerca del espíritu de Jezabel. Sí. Oh, en la mañana me cayó una revelación, te la voy a soltar para que recibas esta perla. Está tremendo. Fíjate, Jezabel es una mujer, o fue una mujer en el Antiguo Testamento, la esposa del rey Acab. Y esta mujer hizo algo bien tremendo que aplica a lo espiritual. Cuando el rey Acab quería la viña de Nabot, no sé si has leído, sí. Quería la viña y a fuerza la quería. La quería comprar. Bueno, él le dijo, yo no te voy a vender la herencia de mi padre, o sea, no te voy a vender la viña. Claro que no. Entonces el rey se va a su palacio y enojado, hace un pancho triste, llora y de todo, ¿no? Pero llega Jezabel y Jezabel le dice, no te preocupes, yo voy a conseguir la viña. Ahora, si lees detalladamente, dice que Jezabel firma cartas y las sella con el anillo. Wow. ¿Con cuál anillo? El anillo del rey. Entonces Jezabel tuvo, cuando Acab estaba en un momento triste, en un momento de desesperación,
en un momento que no sabía qué hacer, Jezabel aprovechó y le quitó el anillo. Hola. El anillo para un rey representaba la autoridad. Cuando el rey decretaba algo, lo tenía que sellar con su anillo. El anillo era dicho único. por el rey. Sí. O sea, esa era la forma que todo mundo sabía. Es por el rey. Tiene el sello del anillo del rey. Y ese anillo nomás había uno. Representaba la autoridad. Qué tremendo que Jezabel le quitó el anillo. Y eso es lo que hace ese espíritu. Quita la autoridad. Toda persona que quiere quitar autoridad es un tipo de brujo. Y está operando muchas veces dentro de las iglesias. Cuando una persona en un redil, no me importa quién sea, ni qué tan bonito ore, ni qué tan bonito Dios la use. Si la persona de alguna forma quiere robarle autoridad al pastor, es Jezabel. Tiene un espíritu jezabélico y está en rebeldía y está en un tipo de brujería. Porque Jezabel era una bruja. Sí. Entonces, qué tremendo. ¿Cuántas veces no vemos a gente tratando de robar autoridad? Sí. Es algo tremendo. Dentro de los rediles, vemos a mucha gente que, por ejemplo, alguien dice, wow, qué bonito Dios usó al pastor. Y siempre hay uno que otro, no, estuvo mejor la semana pasada. O sea, siempre tratan de robar autoridad. O el pastor dice, pongan las mesas ahí, y salta Jezabel, pónganlas acá. Sirvan la comida aquí, sírvanla acá. Jezabel hablando, robando autoridad, quitando el anillo de autoridad. Wow, eso está poderoso. Esto es una realidad. O sea, brujas metidas en la iglesia. Ahora, Jezabel no solamente opera en las mujeres, opera en los hombres también. ¿Cuántos hombres no tenemos tratando de quitarle autoridad al apóstol, al profeta? ¿Cuántos hombres? Sí. Tratando de robar la autoridad. Es un brujo metido en la iglesia. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. No, y la verdad que uno tiene que tener mucho cuidado y saber los que estén obrando dentro de la iglesia. Sí. Es un espíritu de brujería, de rebeldía que están cargando. Sí, definitivamente debemos de protegernos. No solo de los de afuera, porque obviamente alguien de afuera puede causar algún tipo de daño cuando un brujo envía maldiciones desde afuera, pero más necesitamos protegernos desde adentro. Y yo oro, en verdad oro, y en sí quisiera orar por los pastores que me están viendo. Todo pastor que me está viendo, yo oro en el nombre de Jesús y extiendo mi mano sobre su vida para que el Espíritu Santo, ahí donde esté, le dé más discernimiento. Yo declaro en el nombre de Jesús que viene un aumento de discernimiento sobre su vida, que cuando usted mire a la persona, usted va a alcanzar a ver lo que hay detrás de esa persona. Si hay un espíritu inmundo operando, tal vez el espíritu de Jezabel o el espíritu de Balaam, usted lo alcance a detectar. Si hay rebeldía, si hay brujería, usted alcance a verla para que pueda discernir y actuar. Yo declaro en el nombre de Jesús que sus ojos espirituales se abren para que usted pueda discernir el mundo espiritual. Y si hay algún brujo metido en su iglesia, en su redil, en su grupo, para que usted lo detecte y eche fuera ese espíritu de rebeldía. Wow, qué Tremendo. eso. Sí. Ahí en el robo de la autoridad, del anillo, Sí. es lo mismo, entraría cuando el pastor o la autoridad o el líder hay una orden que se tiene que hacer, pero salta ahí Jezabel y dice, no, hay que hacerlo así porque el pastor lo dijo o el líder lo dijo, pero el líder no dijo nada. ¡Ay, qué bueno que mencionas eso!
ahí Sí. están robando autoridad. Están Ahí robando entra también autoridad, el sí. robo de autoridad. Están usando el anillo del pastor. Oh, wow. Sí, ahí sí. Lo mismo que Oh hizo, está my sellando God. ahí. ¿Cuántos no tenemos así? Sí. En sí, hace poquito escuchaba un caso. Y con gente que menos te imaginas, gente que está sirviendo en la iglesia, gente que supuestamente son líderes y tienen que estar maduros, pero salen con esa carta, esa bandera de que el pastor dijo Sí. que se tiene que hacer así, cuando el pastor ni sabe. Sí. ¿Qué es lo que hacen? Que le quitaron el anillo de autoridad al pastor y dieron una orden como si fuera el pastor. Eso es brujería, eso es Jezabel hablando. Wow. Hay que tener mucho cuidado con eso. Brujos en la iglesia, compartan este podcast. Ayúdenos a compartirlo. Envíeselo 2 o 3 personas, especialmente si usted sabe de personas que tienen ministerio. Si hay algún pastor por ahí que necesita recibir este material, envíeselo. Por favor, háganos ese favor y corramos este podcast por todos lados. Dios les bendiga a todos y nos vemos en el próximo podcast. Saludos. Bendiciones.